Saludamos al presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Señor presidente, qué gusto tenerlo en Café CNN. Bienvenido por primera vez al programa. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias también por ser el tema del día. Le preguntamos a nuestra audiencia hoy en las redes sociales de Café CNN que, bueno, fuera parte de la conversación hoy con usted. Bueno, bienvenido, gracias. Agradezco muchísimo esta oportunidad. Saludo a todos los espectadores de este programa que yo sigo bastante cuando puedo y tengo el Me tiempo. alegro. Así que te felicito. Pues Aquí estoy a tu disposición. Muchas gracias, señor Mulino. Hemos leído algunos reportes que sugieren que República Dominicana podría ser la sede de la cumbre regional convocada por usted para analizar la situación en Venezuela. ¿Puede confirmar si efectivamente República Dominicana será o no la sede de la cumbre? No, no lo puedo confirmar. De seguro estaremos muchos presidentes de la región allí, pero evidentemente el evento de Dominicana gira en torno al presidente Abinader. Quizás ahí nos podemos poner de acuerdo para cuando nos vayamos a reunir, ojalá que en Panamá o en cualquier país. Te digo algo, Alejandra, yo no he hecho esta convocatoria por ganar puntos, ni méritos, ni protagonismo. Hay una razón histórica, fundamental que me mueve a ello, independientemente de las realidades presentes. Lo que está viviendo Venezuela, casi que al calco, lo vivimos en Panamá en 1989. Yo era dirigente de ese grupo político que nos oponíamos a la dictadura, que vimos y vivimos en primera fila lo que fue el diálogo de la OEA en Panamá con Baena Suárez cuando era secretario general de la OEA y un enviado especial, el canciller del Ecuador, Diego Cordobés, entre otros. Fue un fiasco completo. Fiasco que nos dejó en ese sentimiento de abandono que en efecto estoy seguro siente María Corina y don Edmundo y el pueblo venezolano en general, porque uno queda como lejos de todo y cerca de nada. Y la verdad que ese antecedente histórico, el fracaso de Panamá ha servido en el tiempo en la OEA para muchas cosas, reformas a la Carta Democrática viene de ahí en la primera cumbre que se dio en el Paraguay en el 1990. Y la verdad es que me mueve mucho no hacer. Venezuela hizo muchísimo por Panamá en el tiempo del presidente Carlos Andrés Pérez. Y hoy yo retribuyo en democracia en Panamá como presidente de la República. El destino me pone aquí para retribuir en parte y no hacer que la experiencia tan nefasta que vivimos los panameños en aquel momento se le repita a Venezuela. He conversado con varios presidentes de la región y yo creo que hay consenso en el criterio de que hay que seguir y avanzar, y así se lo he expresado a la señora María Corina y a don Edmundo. Ciertamente, la región tiene que reaccionar. Y creo que todos, el grupo nuestro, cuando digo nuestro, somos los 17 países que votamos en la OEA, más el grupo de los tres, por decirle de alguna manera, Colombia, Brasil y México, nos mueven en corrientes distintas, propósitos iguales. Yo he escuchado al presidente Lula, ayer justamente escuchaba con mucho detenimiento al canciller de Colombia, y no dicen nada distinto a lo nuestro. Piden revisión, piden mostrar las actas de mesa por mesa, que es muy importante, y ellos, por razones obvias, tienen un acercamiento más directo con el señor Maduro que lo que puedo tener yo, que no tengo ninguno. Así que yo creo que el esfuerzo que están haciendo estos tres países, buscando también una transición en Venezuela, es importante. Y celebro lo que leí hoy de que María Corina también ha pensado en que es importante abrir un canal de comunicación para efectos de una negociación. Yo sé que eso es muy difícil. Yo sé que eso es muy difícil porque en Venezuela el pueblo votó y no puede, a mi juicio, y yo lo viví en Panamá, transarse la voluntad popular. Eso es, en Venezuela hay una realidad que no tuvo Guaidó. En Venezuela el pueblo fue a las urnas y votó abrumadoramente en favor de don Edmundo González. Y eso es una cosa que es un mandato. Eso es un mandato que no puedes poner en una mesa. Sin embargo, no fue una decisión de la Asamblea.
Exactamente, como usted menciona, no fue una decisión de la Asamblea como Exacto. ocurrió No, en no, aquel no. entonces, Fue el pueblo de una son manera muy elecciones. digna y pacífica. Exacto. Fue a la elección y votó y manifestó su querer. Entonces, eso es un Señor peso y un presidente, mandato muy fuerte. usted ha mencionado varias ocasiones, y como lo acaba de mencionar también aquí en el programa, que lo que están viviendo los venezolanos efectivamente se podía comparar, según usted, con lo que vivió Panamá en el año Así 89. es. Incluso nos mencionó los elementos que podrían estar presentes en Venezuela, teniendo en cuenta que incluso en la OEA se había hasta visualizado en esa época la posibilidad de repetir una elección en el 89, algo que se había más o menos conversado la semana pasada también. Pero yo quería Igualito. preguntarle, ¿qué tan factible podría ser el hipotético escenario de una intervención militar extranjera, algo que ocurrió en Panamá? Porque yo personalmente ahí sí veo una diferencia enorme. Es importante destacar que en Venezuela jamás existió algún acuerdo o tratado que permitiera a Estados Unidos intervenir militarmente de forma legítima a Venezuela, ni en los tiempos transnacionales, ni con los acuerdos de seguridad y cooperación durante la Segunda Guerra Mundial. Esto hace que los casos de Venezuela y Panamá sean para mí muy distintos. Además, tienen ustedes a un gran protagonista, que es el canal de Panamá, pero yo estoy segura que usted lo puede ver de una manera muy diferente. ¿Qué opina? Tiene toda la razón. El Panamá de 1989, en crisis política profunda, al anularse las elecciones, que eso fue lo que hizo Noriega, anuló el proceso electoral y en efecto hubo quienes, países amigos inclusive, le dijeron al presidente Endara, yo fui testigo de eso, porque yo estuve en la negociación de la OEA los días que tomamos ahí en el edificio Vallarino, aquí en Panamá, yo estuve ahí como asesor de la terna presidencial. Muchos le dijeron, bueno, vamos a otra elección. Y la tosudez de Guillermo Endara, con mucha razón, dijo lo que yo acabo de decir. Yo tengo un mandato del pueblo. Ya el pueblo votó el 7 de mayo de 1989 y ahí me quedo. Sin embargo, ese Panamá en aquel momento tenía una presencia militar norteamericana fundamentada en el Tratado Torrijos-Carter, que comprendía la zona del canal, que ya hoy no está, y comprendía el Tratado de Neutralidad, que sí está vigente y a perpetuidad, pero no es un instrumento de intervención como han querido ver algunos. Yo no siento, y espero que no sea así, lo digo, porque una invasión extranjera es algo que rasga los corazones de los que creemos en principios nacionalistas y en principios de soberanía nacional. Yo no le deseo eso a ningún país, lo digo honestamente. Aquí las circunstancias fueron distintas. Aquí el dictador le declaró la guerra a los Estados Unidos, mató a un soldado a 3 días de la invasión y lo demás es historia. Además, tenía un nexo probado con el narcotráfico internacional de la época, hoy día debe ser mucho más, que produjo todo aquello bajo la presidencia de George Bush padre. Yo no creo que esa situación se dé en Venezuela. Por eso es que la entereza con que se está manejando esto por parte de la oposición es importante. Y obviamente yo creo que las gestiones hacia una transición política en Venezuela, sin declinar y sin transar, lo digo con el mayor respeto porque este es un problema venezolano que resuelven los venezolanos, esa transición debe conllevar, por supuesto, a la toma de posición de Edmundo González, como presidente electo. Yo no siento que puede eso variar, pero bueno, de lobo un pelo a veces, y también hay que entender de que en política y en política internacional muchas veces el todo de nada es nada. Y Y entonces solo ahí se antes pueden de, abrir otras vías, ¿no? antes de ir al próximo punto, quisiera recalcar algo. ¿Usted no apoyaría una intervención militar en Venezuela como ocurrió precisamente en Panamá y no No, ve alguna no, similitud con Nicolás Maduro y Noriega? no. Similitudes hay muchas, similitudes hay Ujú. muchas, porque dictador es dictador, pero donde no hay similitud es a la realidad geopolítica de Panamá en aquel momento. Venezuela no tiene una zona del canal, no tiene un canal, no tiene un tratado de neutralidad con los Estados Unidos, que sin ser un instrumento de intervención, así afirmado por uno de los firmantes, Jimmy Carter, que en paz descanse, eh,
no lo tiene Caracas, no lo tiene Venezuela. Entonces, yo creo que esa realidad es imposible que se dé, salvo las cosas y los imponderables que a veces suceden, pero yo no se lo deseo Claro. y por supuesto, no es por ahí donde iría una gestión panameña y estoy seguro que mis colegas de América Latina tampoco. O sea, no es por ahí buscando una intervención militar foránea en Venezuela. Yo personalmente rechazo eso y yo creo que la democracia se soluciona con más democracia, con más diálogo y con más participación. Es difícil, yo lo entiendo, a veces frustrante, porque uno juega con los dados cargados, como dicen, ¿no? Pero en Venezuela Hmm. se dio una elección. No es que hay dos partes en conflicto, sí las hay, pero una de las partes en conflicto tiene un mandato popular claro. Si la otra tiene un mandato popular más claro, que lo enseñe mesa por mesa para poder entonces decir y decidir qué hacer. Pero en este momento, los únicos que tienen las actas de su lado, igual pasó en Panamá, igualito pasó en Panamá, es la oposición, que muestra un triunfo contundente sobre el gobierno de Claro. Nicolás Maduro. Señor presidente, retomando el tema de la cumbre y hablando precisamente del tema del día, uno de nuestros televidentes llamado Hugo Betances, comentario que publicamos ya en el programa, hablaba de que a veces las cumbres se quedan solamente en ideas sin quizás acciones contundentes. El propósito de la reunión obviamente es mantener el tema vigente, pero ¿va a ser un gesto político o puede salir de esta cumbre acciones contundentes? Mira, Alejandra, el oyente o el televidente no deja de tener razón. Yo personalmente he sido muy crítico de cumbres, personalmente, y no lo voy a esconder. Mantener el tema vigente es un propósito importantísimo en este momento, porque a los venezolanos, al pueblo venezolano hay que darle oxígeno político para seguir en su lucha. Yo no creo, sinceramente, que en una primera reunión, en una primera sentada, vayan a salir acciones contundentes. Yo me he puesto a hacer como un inventario de cosas, de qué acciones contundentes podemos tener y no me llegan a la cabeza muchas, ¿no? Y recuerda también que estamos trabajando en función de 17 gobiernos más 3. Entonces, en algún momento esos 17 más 3 van a tener o vamos a tener que tener algún tipo de encuentro, algún tipo de acercamiento, porque nos mueven por rutas distintas, propósitos similares. Así que si ahí se logra una reunión, que yo he pedido, he cedido pues que sea el gobierno de Panamá el oferente, pero sinceramente no es buscando, ni me interesa buscar en esto ningún protagonismo regional. Simplemente lo hago de buena fe. Aquí está mi país, aquí está mi gobierno, Y para bueno, ayudar en lo que podamos. No, exacto. porque Panamá le además debe mucho a Venezuela. Venezuela, Panamá le debe mucho a ve, Venezuela, ahí, mucho en la ahí historia. iba mi próximo Y, punto. Panamá le debe mucho a Venezuela y Panamá en estos últimos años ha cambiado mucho por Venezuela. Hablemos de cuánto le ha aportado precisamente, señor presidente, la migración venezolana a la economía de Panamá. A mí me impresionó mucho leer un estudio amplio de la OIM que explicó y cuantificó el impacto de la migración venezolana. Fíjese que se mencionó la generación de 39.000 puestos de trabajo, de los cuales el 70% son ocupados por panameños. Esto después de casi 2.000 millones de dólares en inversiones dentro del país. ¿Cuánto ha cambiado Venezuela a Panamá de manera positiva, más allá del gran aporte económico que ha tenido a través de la historia? bueno, sin duda alguna la crisis migratoria ha desfigurado todas esas cosas buenas. Claro. En la primera parte de la crisis venezolana emigraron aquí una buena cantidad, no te puedo decir cuántos, pero fueron miles de venezolanos pudientes que llegaron a Panamá, se instalaron, comenzaron a hacer negocio, inversiones, bancos, etcétera, y aquí están, trabajando duro. Es una comunidad muy pujante la venezolana en Panamá. Después devino en gente con los problemas sociales que produjo la crisis misma de Venezuela. Pero por otro lado, en este momento la crisis en el Darién, en nuestra frontera con Colombia, que yo he definido como la real frontera de los Estados Unidos con el sur, está en Aguas Blancas de Darién, en Panamá. Ahí está la frontera de los Estados Unidos en este momento. Es inmenso el problema, inmenso. Hemos tenido un descenso el mes de julio, comparado con el mes de julio
del año anterior, creo que rondan los 35.000 menos inmigrantes que cruzaron. Los venezolanos siguen manteniendo un 66-67%. Es la nacionalidad que más camina por esa trocha peligrosísima. Ahí está, la OIM está presente. Yo he estado ahí y la OIM presta un servicio importante como organismo internacional de migraciones que es. Y conversando con el presidente Iván Duque hace 2 días que tuvimos un almuerzo muy ameno aquí en Palacio, me decía, prepárate que a mí me pasó. Y me cayeron más de 1 millón de venezolanos de un día para otro. Cierto que la entrada a Colombia de Venezuela es por rutas abiertas y conocidas. Acá es por La selva. Bueno, famosa nosotros trocha. hemos tratado de la trocha, tratar de hacer una sola trocha de entrada, lo que hemos llamado un flujo coordinado, para evitar los riesgos que ya han pasado, han muerto intentando llegar por otras rutas. Hace unos días murieron unos en un río. Y por supuesto, la mano nefasta del Clan del Golfo y otras organizaciones de mafia internacional, de crimen organizado, que ven en esto una oportunidad de traficar droga, de traficar seres humanos y de violar la ley internacional pues impunemente. Así que es un cóctel un poco explosivo, sin duda alguna, el que tenemos en Panamá, y en la medida en que la crisis de Claro. Venezuela responde, pues es de esperar, ojalá yo me equivoque el 100%, pero es de esperar que la crisis en la frontera nuestra con Colombia se agudice Y también. En la próxima semana habrá Colombia ya tuvo, en la próxima semana habrá una eh, reunión de Colo- cancilleres en Cartagena de India ajá, para este tema. Panamá, Colombia y los Estados Unidos tendrá un encuentro en Cartagena de India, previo a otro que tendremos los presidentes en Washington. Espero que en el mes de septiembre. Pero lo señor cierto es que presidente, y es que en en Colombia paralelo, en han paralelo vamos llegado trabajando, ¿no? 1.2 millones de venezolanos. En Colombia han llegado ¿A dónde? 1.2 Disculpe. millones de A Colombia. venezolanos. Sí, bueno. En Colombia, exactamente. Y es por eso que usted lo acaba de mencionar de una manera perfecta, porque a la región le interesa ayudar a Venezuela. El flujo migratorio está afectando a los países. Señaló incluso en la Por supuesto. campaña que el estar lidiando con el problema de Venezuela todos los días le costaba a Panamá cerca de 100 millones de dólares del presupuesto al año. Entonces, Cuidado, hermano. la pregunta Así aquí es, que así muchas es. personas se hacen, ¿por qué no ha ayudado de una manera más contundente, por ejemplo, Colombia, que ha sufrido tanto esto y que se ha visto tan afectado? Bueno, la única vez que yo he conversado con el presidente Petro, se lo manifesté y de ahí salió este plan que se empieza a ejecutar en su segunda etapa la próxima semana en Cartagena de Indias. Los cancilleres Ok. de los 3 países, Colombia, Estados Unidos y Panamá. Sin embargo, yo me hago la misma pregunta, ¿no? Obviamente, Colombia no tiene el problema que tenemos nosotros. Colombia, la salida de Colombia, no, de los migrantes por Colombia no se hace a través de selvas, sino poblaciones, perdón, que hay en la frontera. Hay un lugar en donde van a asistir Necoclí, que es como un punto neurálgico de salida, que lo visitarán la próxima Ujú. semana. Mi ministro de Seguridad estuvo y va a volver a Colombia nuevamente con la misión del canciller, con el ánimo de introducir el factor de seguridad en las conversaciones. Esto es muy delicado, se lo digo, muy delicado. Nosotros no estamos en ningún proceso de regularizar migratoriamente a nadie, sea venezolano, sea colombiano, ecuatorianos, chinos y haitianos, que son las nacionalidades que marcan en el índice. Sin embargo, Venezuela es el 66%. Los demás están entre 5 y 7%. Pero es gente, mucha gente, y muchos niños hay ahí, que es lo que más duele. Niños incluso que a veces que los tiran ahí en la trocha Sí, sus padres desde Colombia para que crucen solos. Imagínese usted. Entonces, no sabemos qué hacer con esa papa caliente en terrible. Panamá, de niños sin papá y sin mamá. Eso es un drama humano. Ayer, el miércoles, lo visitó el área. Yo le di toda la movilización al presidente Duque y al representante o presidente del Lincoln Center, Mark Green, que visitaron eso. Y la verdad que el informe que me mandaron por voicemail al final del día fue, eso es dramático, es inhumano, es un drama lo que se vive ahí. Y cierto, es un drama. Una cosa es decirlo por aquí y otra cosa es visitar ahí las Blancas en Darién, porque ahí lo que estamos teniendo, y lo digo para llamar más la conciencia, es un campo de concentración de latinoamericanos, que eso es horrible, sinceramente.
Es terrible porque la verdad lo que ocurre dentro de la selva del Darién en muchas ocasiones No, demuestra eso no lo es relajo. peor del ser humano. Señor presidente, en Yo Andrés fui ministro de Oppenheimer, Seguridad y conozco justo, la selva. Yo fui ministro de imagínese, Seguridad y conozco esta usted selva y me tocó mucha acción en esa selva y sé que eso no es hecho para seres humanos. no es hecho para seres humanos. Hablando de una de las primeras entrevistas que tuvo aquí en CNN en español, señor presidente, usted en aquel entonces, creo que fue a comienzos del mes de junio, no descartó ofrecer asilo a Nicolás Maduro en caso de que eso contribuyera a una negociación política para resolver la crisis venezolana, teniendo en cuenta ahora que no hay relaciones en este momento, ¿mantiene su postura? ¿Le ofrecería asilo Sí, político a Nicolás Maduro? sí, mantengo la postura. En lo que Panamá pueda cooperar, y si esa es la cuota de cooperación que tenemos que hacer, yo lo haría. Y lo haría, y así se lo he transmitido al presidente Lula a través de la Cancillería, es que si hay que ofrecer nuestros territorios para hacer el puente, para hacer la transición de salir de Venezuela hacia un tercer país, yo no creo que se pueda quedar en Panamá. Eso me costaría a mí muchísimo venderlo a la población. Pero no es la primera vez que Panamá ayuda en una crisis de esta naturaleza. Lo hicimos con Raúl Cedras, por allá en los 90, creo que la administración del doctor Pérez Valladares y el canciller Gabriel Luis Galindo trajeron a Cedras a Panamá, que por ahí anda, por cierto, para ayudar a salir de la crisis de Haití en aquel entonces. Si esa es la cuota de aporte, de sacrificio que Panamá tiene que hacer, poniendo nuestro suelo para que este señor y su familia salgan de Venezuela, Panamá lo haría. Sin duda alguna es un aporte de nuestro país que Panamá siempre lo ha hecho. No es la primera vez que Panamá enfrenta este tipo de problemas con personajes políticos en huida. Ya lo hemos tenido en el tiempo atrás con Juan Domingo Perón, lo tuvimos con Serrano Elías de Venezuela, con Cedras, y así por el estilo. Han habido otros mandatarios huyendo que han caído por aquí con la idea de Panamá de aportar en la solución de los problemas internos políticos que generan mandatarios altamente cuestionados. Y asilo político a otros miembros actuales del gobierno oficialista, como podría ser el caso de Diosdado Cabello o Vladimir Padrino, porque no todos están en las mismas condiciones o incluso no se ven de la misma manera ni son sancionados de manera internacional, pues, en el ámbito internacional. Sin duda, el momento si llega dirá quién con quién, pero no es lo mismo un Nicolás Maduro que un Padrino, que un Diosdado Cabello, o sabrá Dios cuántos otros, el señor este que funge de procurador, que de eso no tiene nada. Mira, lo que Panamá tenga que hacer para ayudar a salir de la crisis de Venezuela, lo vamos a hacer. Yo no tengo en eso ningún empacho en decirlo. Quizás aquí con mis connacionales me cause algún tipo de bulla, pero entendámoslo todos de que es el aporte que tendríamos que hacer y lo haríamos. Si Panamá es el país de tránsito hacia un exilio permanente de Maduro y su clan, pues lo haríamos. Con las seguridades del caso, etcétera, que no haya pasado una desgracia aquí en Panamá bajo nuestra responsabilidad, pero si ese es el camino, pues Panamá lo caminaría. Se lo he mandado a decir al presidente Lula, que tiene una cercanía pues importante en todo este aspecto con el señor Maduro. Y ha tenido respuesta por parte del gobierno, ha tenido la oportunidad incluso de hablar con No, algún miembro del oficialismo, ¿no? no. Yo no tengo comunicación de ninguna naturaleza con el régimen de Maduro. Ayer salió incluso el señor este, Diosdado Cabello, creo que se llama, insultándome en un medio, Ujú. etcétera. Esto no saben que esta puede ser la casa del jabonero. Que el que no resbala a la entrada, resbala a la salida. Así que yo no le hago caso a este tipo de gente, pero he visto peores en peores circunstancias. El ni un paso atrás de Noriega se convirtió en un mal chiste, se tuvo que ir y de mala manera, y yo creo que ese es un espejo en el que estos señores se deben ver, porque no hay quienes piensen por ahí, creo que hay acciones ya ante la Corte Penal Internacional, que es muy difícil cuando tú entras ahí, salir. Ahí Claro. sí no hay negociación política posible, la cosa se tiene que hacer ahora. Ahora hay una negociación posible
en la que desafortunadamente van a ponerse en la bandeja temas muy delicados, derechos humanos, latrocinios, etcétera, pero todo sea por el bienestar de la democracia y ayudar a Venezuela a salir de este gran problema en que están metidos. Usted creo que con su política exterior y con lo que ha mencionado y ha hecho este último mes, está personificando de manera importante cómo se conoce a Panamá, puente de las Américas o incluso puente del mundo, corazón del universo, como lo dicen como poema o de forma popular a su país. ¿Usted quiere que eso sea su mandato, un puente para poder arreglar la Siempre. grave situación política y social que tiene actualmente Latinoamérica? Porque la realidad es que la región está viviendo un momento sumamente complicado y en el medio de todo esto se encuentra Panamá. Somos un punto de conectividad innegable hoy día en la región y esa es una ventaja comparativa importantísima que no tiene otro país en la región, con el mayor respeto lo digo. Y no estoy jugando esta carta de política internacional buscando ningún tipo de liderazgo regional. Esa no es la misión mía en este momento. Mi misión es ayudar a Venezuela en lo que yo pueda, humildemente, desde Panamá, con las capacidades que tiene Panamá para poder hacerlo y la influencia que podamos tener en incidir en otros gobiernos de otros países conversando como amigos. Ayer yo conversé con el presidente Lacalle Pou del Uruguay, he conversado con Costa Rica, con Santiago Peña, etcétera. Yo estoy abierto a conversar con el que sea y si el protagonismo no es en Panamá y donde tenga que ser, allá irá Panamá. O sea, no es una cosa que... He propuesto Panamá porque es por lo que yo puedo decidir. Yo no puedo decidir por otro Claro. país. Yo he propuesto Panamá porque es el territorio que yo puedo ofrecer. Yo no puedo ofrecerle más a nadie. Pero si es en otro lugar, perfecto. Yo no tengo por qué verlo con malos ojos. Lo que yo quiero es solucionar, ayudar a solucionar la crisis de Venezuela y en eso estamos, ¿no? Señor presidente, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa y poner en contexto la importancia de Panamá y de líderes latinoamericanos ante lo que ocurre en Venezuela. Le agradezco que haya estado con nosotros A en el ustedes. programa y espero que sea la primera de muchas veces. Y bueno, también invito a usted y a su presidencia a leer las preguntas de nuestros televidentes, ya que hoy fue el tema del día en @cafeCNN en X, que lo podemos seguir leyendo precisamente en Panamá. Señor presidente, gracias. Mucho gusto. Saludos a toda la teleaudiencia y gracias a CNN y a usted por esta oportunidad de hablar con la región y el mundo. Gracias mil.